Hay una frase que probablemente dijiste hoy, quizás hace 10 minutos o quizás en la mañana. Y esta frase que te decís le envía un mensaje al sistema nervioso dándole la misma señal como si estuviera en peligro. No es lo que comiste, no es ni el entrenamiento que te saltaste. Es lo que te decís todos los días sin darte cuenta. Y puede ser una frase de como soy un desastre, siempre me pasa lo mismo, no puedo cambiar, siempre soy así. Y todas estas frases no son inocentes. Todo lo que nos decimos no pasa como una inocencia desapercibida, sino por eso hago este video para mostrarte cómo lo que nos decimos y lo que te decís internamente no tan solo está describiendo tu realidad, sino que está moldeando la realidad tal como la conoces. Durante mucho tiempo pensaba que el lenguaje era una herramienta para comunicar solamente lo que nos pasaba, algo así como que primero viene la realidad y después con nuestras palabras la describimos. Pero cuando me fui interesando cada vez más en coaching y el estudio ontológico del lenguaje y de las palabras, fui entendiendo que nosotros no solo usamos el lenguaje para describir la realidad, sino la usamos para crear nuestra realidad. Es decir, no solo hablamos de lo que nos pasa, sino que construimos lo que nos pasa mediante las conversaciones que tenemos. Y bueno, cuando me fui interiorizando cada vez más en coaching, lo fui asociando con el entrenamiento, la fisiología y justamente avanzando más en coaching, fui entendiendo y conectando más cómo le iba prestando tanta atención al entrenamiento, a la fisiología, cómo funciona nuestro organismo por dentro, pero las conversaciones internas mías como que las tenía un poco descuidadas o las tenía en transparencia que no le prestaba tanta atención como la que hoy intento ayudarte con esto para que te enfoques un poco más en tus conversaciones o el lenguaje que estás usando. Y bueno, con esto último que dije, hay un término en coaching que cuando lo escuché y lo aprendí y lo terminé de entender, me cambió totalmente, que es la transparencia. Cuando hay algo transparente no lo ves, lo atravesás, así como el aire, como el piso que pisás, y si usas anteojos, incluso como los anteojos que tenés puesto. Está ahí pero no le prestamos atención. Y en el lenguaje pasa lo mismo. Y hay formas de hablar que son tan habituales, tan automáticas, que ya no las tenemos, procesamos como lenguaje, sino que las tenemos como realidad. Si vos te pones a pensar en el día cuántas veces decís tengo que o debería hacer, por ejemplo, tengo que ir al gimnasio, tengo que comer mejor, tengo que. Si nos ponemos a pensar en eso, cuando nosotros usamos la palabra tengo que, nos conecta con la obligación. Aunque parece unos pequeños detalles, hace mucha diferencia cuando lo nombramos desde ese punto de vista, porque si nosotros decidimos cambiarlo, como por ejemplo elijo ir al gimnasio, me tomo el tiempo para hacer tal cosa, quiero comer mejor, como que el punto de vista de que tenemos es diferente. Los hechos son lo mismo porque el gimnasio sigue siendo el hecho el que está en la oración y el comer, pero el tengo que a pasar a elijo es como que la transparencia del lenguaje en ese momento cuando nosotros ya le damos una mirada, como que recuperamos el poder y nosotros elegimos desde dónde queremos dar esa mirada. En nuestra cultura aprendimos a hablar de nosotros mismos como si fuéramos cosas fijas. Por ejemplo, soy vago, soy de mal carácter, soy de tal manera o de tal forma. Pero bueno, yo con coaching y incluso en la biología, se ve que las cosas no son permanentes, sino que son procesos. Son cosas que están ocurriendo y son dinámicas. Nosotros cuando nos conectamos con lenguaje como este, nosotros usamos el lenguaje de la permanencia, un lenguaje estático cuando el lenguaje podría conectarse con la parte dinámica, como en el caso de, por ejemplo, un río. Un río es un cauce, tiene un fluir constante que va adoptando distintas formas. Tiene una forma en un momento, una forma en otra, y bueno, si les importa, les interesa, cuando vos ves el nacimiento de un río o el nacimiento de un nuevo fluente vos ves cómo va tomando los procesos, va tomando la forma, incluso modifica rocas, bueno, eso es tema aparte, pero va adaptando y va tomando distintas formas y que es porque justamente va desde el ser dinámico. Y nosotros cuando usamos esto del soy un vago, es un proceso estático y no le damos una posibilidad de cambio, es un estado permanente. Pero si vos, por ejemplo, decís, en vez de usar soy ansioso, decís estoy transitando ansiedad, ahí les da el poder o la posibilidad de un cambio en vez de usar el ser permanente de soy ansioso. Bueno, en mi caso yo usaba el lenguaje un poco despectivo conmigo, porque en mi caso intentaba bajar las expectativas que la gente ponía sobre mí para quitarme esa presión. Pero bueno, ahí este proceso empecé a entenderlo
cuando presté atención a las cosas de cómo soy o del ser o no ser, cuando en realidad podía usar el estoy siendo o estoy aprendiendo a, donde utilizas una posibilidad para cambiar este ser permanente, y ahí empecé a entender un poco cómo funcionaba la manera de describirme a mí y conecté con lo otro, pero sería tema para otro video. Y hay otro concepto que quiero compartirte, que desde el coaching aprendí, que es lo que es la conversación privada. Esa conversación privada es lo que nos decimos nosotros mismos y siempre está, estés comiendo, estés entrenando, estés manejando, estés intentando dormir. Es una conversación que siempre está presente y es la única conversación que solo escuchas vos y nadie más. Pero esta conversación tiene un tono, tiene sus juicios y tiene una historia que siempre se repite. Que del coaching aprendí que nuestra identidad es algo que construimos, es algo que la vamos creando y principalmente desde el lenguaje, especialmente en esta conversación privada. O sea, en gran parte lo que sos es lo que te repetís constantemente en esta conversación privada que tenés. Y en otro video te lo traigo como ejercicio, en otro video hablo de cuando vos derramás un té, que es lo primero que te decís. Y quiero que le prestes atención a cuál es la frase con la que conectás. Es que soy torpe, siempre me pasa lo mismo, no sirvo para nada. Cada vez que cometas un error, presta atención a qué es lo primero que te decís. Porque esta frase no es inocente, sino que es una declaración de identidad. Y cada vez que la repetimos, la vamos reforzando con el tiempo. Porque el lenguaje y la conversación que tenemos con nosotros mismos es el entrenamiento más grande que tenemos. Porque vos imagínate, mientras estás en el gimnasio está presente, dormás 3 o 10 horas está presente, mientras estás haciendo lo que sea, tenemos una conversación con nosotros mismos. Y si esta conversación es un constante ataque contra vos, ni toda la fisiología ni todo el descanso del mundo te va a ayudar para superar este ataque. Y ahora te regalo una pregunta que en su momento me ayudó mucho. Es ¿quién estás siendo en el lenguaje que usás? No quién fuiste ni quién quieres ser, sino ahora mismo, el lenguaje que estás usando ahora, ¿quién estás siendo? Porque si nosotros decimos que el lenguaje es generativo y somos procesos, en todo el lenguaje que usamos, nosotros estamos definiendo el proceso que queremos ser. No es como un arte de magia, sino que es una responsabilidad lingüística, sino prestarle atención al lenguaje que usás con vos mismo. Porque si nosotros prestamos atención al lenguaje o las cosas que usamos, cuando decimos, por ejemplo, no puedo o no quiero hacerlo, es una mirada y que nos cierra posibilidades. Pero si nosotros usamos el no sé cómo, o si no la pregunta simple de cómo se hace, ya directamente nos está abriendo la posibilidad. En términos de palabra, de lingüística, la diferencia es mínima, son pequeñas palabras. Pero en términos de biología, de conducta y de resultado, la diferencia es enorme. Y yo, como lo repito varias veces, no te pido que seas un optimista con todo lo que te pase, sino que seas un observador, que prestes atención al lenguaje que usás como si fuese de otro. Como si el lenguaje que vos hablas con vos mismo lo estás mirando de otras perspectivas. Porque con curiosidad, no con un juicio, porque cuando uno empieza a verlo, ya arranca el cambio y arranca el proceso. Y bueno, como cierre te dejo un pequeño ejercicio. En las próximas 24 horas presta atención a lo que te decís y pensá si es un hecho o si es algo, una historia que te estás contando. No para cambiarla de inmediato, así apenas la identifiqué, sino para verla, observarla. Porque cuando un observador empieza a mirarlo, sobre todo en este caso el lenguaje, ya empieza su cambio, ya empieza su proceso. Si algo de esto resonó con vos, me gustaría que lo dejes en los comentarios, así te leo, porque en esas conversaciones la verdad que aprendo mucho cuando intercambiamos entre dos personas. Y si te gusta este tipo de contenido y te interesa lo que estoy creando, déjamelo en los comentarios, puedes buscarme también por Instagram o háblame aquí por el canal de YouTube y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.